Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda Gonzalo Cabrera desde Lima, Perú. En esta ocasión te voy a presentar un video acerca de una necesidad bastante común en el desarrollo o configuración de flujos en Apache NIFI. Estoy tomando como referencia la versión de NIFI 1.24, pero lo que se está haciendo aquí es muy parecido, inclusive desde la versión 1.17. Entonces vamos con el tema. La necesidad de los contadores y acumuladores es bastante común en el mundo de Apache NIFI, ¿no? En el mundo de Apache NIFI. Sin embargo, hacerlos en Apache NIFI tiene sus consideraciones muy importantes. Ya en algunos otros videos he hecho algunas explicaciones, por ejemplo, a través de atributos, a través de variables. En otros casos, el control del fin de un proceso lo hacía también a través de grupos en forma de bacheros, pero esos grupos tienen la condición de que solamente puede procesarse un flow file a la vez, ¿no? Entonces, y también he explicado cómo se trabaja con la memoria caché. Y en la memoria caché pues también se puede hacer contadores y acumuladores. Este video es una especie de resumen de todas las opciones o la gran mayoría de las opciones que hasta este momento he podido compilar, reunir, y creo que te puede servir de bastante utilidad para que te puedan ahorrar bastante tiempo. Entonces, antes de ir al tema, te solicito pues para que pueda motivar, para que se pueda crear más contenido y se pueda compartir con más personas, te solicito que le des like a este video si te parece útil, lo compartas, te suscribas a este canal para que tengamos más contenido y haya más personas que se beneficien de este conocimiento gratuito. Un conocimiento gratuito que es producto de investigación y también con la ayuda de otros videos de otras personas, que esta es mi forma de agradecimiento. Entonces vamos al tema. El punto de este video es cómo manejar contadores y acumuladores en Apache NIFI, qué opciones tenemos, cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno y cómo elegir la mejor opción, ¿no? Y también se toca unos inicios de cómo podría ser un ejemplo práctico de cómo manejar contadores y acumuladores en Apache Kafka, una descripción inicial, porque quisiera hacer otro video sobre este tema, y también quisiera resumir cuáles, en mi opinión, serían las dos opciones eh, más estables, más sólidas, más confiables, ¿no? Entonces, el principio, decir que en sí mismo NIFI no tiene acumuladores nativos como lo tuviera alguna plataforma o los mismos lenguajes, ¿no? Y los flow files, cada flow file es procesado de una manera completamente independiente, de tal forma que los atributos con los cuales uno trabaja son atributos que solamente afectan a un flow file. No hay un estado general de las variables en términos bastante generales. Existen sí, pero no son muy prácticos, ¿no? No son muy prácticos. Podemos asumir que no existe las variables globales o el estado global de todo el flujo. No existe y por lo tanto, y si existe no es confiable, no es recomendable usarlo, ¿no? Hay algunas formas que he estado investigando, pero finalmente no es recomendable. Entonces vamos a comparar todas estas opciones, ¿no? Pero la necesidad sí existe.
tú siempre te vas a encontrar en algunos momentos que necesitas contar, que necesitas acumular montos, ¿no? Pero este conteo y acumulación de montos, esa sumatoria, ese cálculo que afecte a varios flow files, se corre el riesgo de hacerlo mal cuando tú activas el multihilo, o sea, por cada procesador le dices que se ejecute varios procesos en simultáneo, o cuando estás en una plataforma de clúster, de tal forma que se puede estar procesando con diferente data dos flow files a la vez, o más flow files de acuerdo a la cantidad de nodos que tengas. Entonces, lo normal, si tú tienes un standalone y tienes un proceso monohilo, que es el defecto para cada procesador, pues solamente procesarás un flow file a la vez. Pero si tienes varios nodos, vas a procesar un flow file por cada nodo. Pero si tienes en los procesadores configurados para que sea, por ejemplo, 10 flow files por cada nodo, 10 flow files por cada procesador, y cada procesador se ejecuta una vez en cada uno de esos nodos, entonces tendrías 30 instancias de este señor, por decir, ¿no? Si tuvieras 3 nodos. Entonces el asunto se hace más complejo cuando tú vas a trabajar con contadores y acumuladores. Entonces, ¿qué opciones tenemos? ¿No? Entonces, ¿cuál método elegir para Apache NiFi, ¿no? Para tus contadores y acumuladores? El asunto no es tan simple. Y hay que tomar en cuenta que podrías estar trabajando en multihilo, podrías estar trabajando en clúster, necesitas que la información sea persistente, o sea, si se apaga tu servidor, tu NiFi, tú vuelves a aprender y esos contadores y esos acumuladores no deberían perderse, ¿no? Entonces, aquí tenemos una tabla comparativa de varias opciones de cómo tú puedes manejar contadores y acumuladores. Por ejemplo, un método es que trabajes los acumuladores y con los contadores. Voy a decir contador por ahora, da lo mismo cualquier cálculo que tú quieras hacer, promedio, qué sé yo, pero por ahora contadores, acumuladores. Por ejemplo, puedes usar una base de datos, puedes usar tu tablita, y en la tabla puedes ejecutar tu update, y en el update puedes sumarle 1 al campo contador que hayas tú definido. Puedes trabajar con multihilo y en clúster con ese contador usado en base de datos, sí puedes hacerlo. ¿Es persistente? Sí es persistente, porque si se apaga el servidor, el NiFi, el último dato va a quedar ahí y tú vas a continuar con el NiFi, ¿no? En donde se quedó. En velocidad, es una velocidad media, no es tan rápido, digamos que 5000, más o menos 5000 mensajes por segundo, depende de los tiempos de respuesta de la base de datos. No es tan rápida la base de datos, por ejemplo, ¿no? 5000 a 20000, ¿no? Entonces, lo bueno de esta opción es que la complejidad es muy baja. Tú puedes tener tu procesador execute SQL o put SQL, por ejemplo, y con eso simplemente ejecuta la sentencia update y haces tu contador y salió perfecto. Pero ¿qué pasa si tú quieres más velocidad o no tienes disponibilidad de una base de datos para mantener tus contadores? Esta opción no sería no podría aplicarse. Ahora, también podrías hacer el contador haciendo un select y después un update, que es casi la misma opción de la opción 1, pero al hacer select y update le quitas la ventaja del multihilo. ¿Por qué? Porque el select ya le quitas la integridad a la información, ¿no? Y podrías estar ejecutando varias ejecuciones a la vez y el contador se malograría. En cambio, si solamente das directamente un update,
solamente un update, y en el mismo update hace el contador, ya la base de datos se encarga de bloquear otra solicitud de update al mismo tiempo, y hasta que una no haya terminado, no entra otra, no entra otra, no entra otra. Entonces, eso se encarga la base de datos y le da consistencia, y por eso es que puede soportar el multihilo o el clúster, porque por más que le vengan 5 o 10 solicitudes de update a la vez, él va a procesar solamente una, y eso le da consistencia. En cambio, si tú le das select primero para tomar el valor anterior, actual, y un update para actualizarlo, ya perdiste. Debería ser solamente update. Entonces, digamos que la opción 2 descartada por donde la veas. Podrías usar un map caché, un caché del mismo Windows, del mismo NiFi, pero el problema del caché para tener contadores o acumuladores es que pierdes la consistencia cuando trabajas en multihilo o trabajas en clúster. No es persistente porque si tú apagas el NiFi, pierdes la información que está en el caché del NiFi. ¿Es rápido? Sí, es muy rápido. La implementación es compleja, no, es baja, ¿no? Pero el problema es que si se apaga tu servidor, perdiste tu contador, ¿no? Perdiste el contador. La opción de caché ya lo tengo en otro video, mírenlo, ahí está, ahí explico cómo es que puedes ponerle cualquier valor. En este caso solamente estoy hablando de los contadores, pero puedes poner cualquier valor en tu caché. Lo malo es que no soporta multihilo, lo malo es que no puede, si se apaga el NiFi, se pierden los contadores o los acumuladores. El White Notify también es una opción, pero no es consistente en multihilo ni en clúster, y si se apaga, pues se pierde el contador y el acumulador. Igualito que el caché, ¿no? ¿Por qué? Porque este señor depende de un state management que se maneja dentro de NiFi, ¿no? Ahora, tenemos otra opción de manejar los contadores acumuladores en un evento. Esto con Kafka, que es otra plataforma, el Apache Kafka. Así como existe el Apache NiFi, hay otra plataforma que es Apache Kafka, especializada en eventos. Entonces, si tú grabas en el evento el contador o el acumulador, sí puede soportarse multihilo, porque tú por más que ejecutes simultáneamente 10 a la vez, él solamente te va a procesar uno, siempre y cuando tu tópico tenga una sola partición. Una sola partición. Si tiene más particiones, se ejecuta, tantas particiones tenga, se ejecuta en paralelo. Entonces, si tú quieres mantener la consistencia del contador acumulador, tiene que ser una sola partición del Apache NiFi, del tópico en el Apache NiFi. Pero lo bueno es que es multihilo, es clúster, es persistente, o sea, se apaga el NiFi o se apaga el Kafka, tú lo prendes y él continúa donde se quedó. Y no se pierde el contador y no se pierde el valor del acumulador, de los acumuladores. ¿Es rápido? Sí, es súper rápido, porque en uno de los escenarios por defecto podría soportarte más o menos 50.000 mensajes o lecturas y escrituras por segundo. La complejidad es baja, media, yo diría que es media, porque necesitas, aparte del Apache NiFi, necesitas instalar tu plataforma Kafka. Y instalar el Kafka no es tan simple que digamos. Tampoco es súper complicado, ¿no? Pero necesitas una instalación de otra plataforma que tienes que definir tus puertos y todas esas cosas, ¿no? Niveles de seguridad y todo eso. Entonces, para mí, esta es una de las mejores opciones para mantener contadores o acumuladores. Esta es una de las mejores opciones. Pero la desventaja es que tienes que instalar un Apache Kafka en el mismo servidor NiFi o en otro, porque podría estar el Kafka en otro servidor remoto, no hay problema, pero tienes que tener un Apache Kafka. Para mí esta es la mejor opción, la ideal, ¿no? Después puedes hacerlo con un execute script, sí, puedes hacerlo en un lenguaje, sí, pero el problema es que
no soporta multihilo, no es persistente, porque se apaga el NIF y se perdió los contadores. La velocidad sí es rápida, ¿no? La complejidad es alta porque necesitas crear un programa, ya sea en Groovy, ¿no? O en Python, en lo que creas conveniente, para gestionar los contadores y los acumuladores. Entonces, definitivamente este de lejos no es conveniente. El update attribute igual, ¿no? Tú puedes mantener un contador acumulador con el update attribute, pero no soporta multihilo, no soporta cluster, ¿no? O sea, no es consistente. Puede ejecutarse, pero no es consistente. El contador no va a funcionar bien. Puede no funcionar bien el acumulador o el contador, porque si hay multihilo y hay ejecuciones simultáneas, el contador va a contar mal. A eso se refiere que no lo soporta. No es persistente, sí, porque no es persistente porque si se apaga el NIF se perdieron los contadores y acumuladores. ¿Correcto? La complejidad de implementar vía update attribute es baja, pero igual no sirve. No sirve, no es recomendable. Puedes también trabajar con plataformas externas como el cachés externos o Redis externos, sí, es muy bueno, puede soportar multihilo, sí, es igualito que el tema de la base de datos, ¿no? Es bueno, es rápido, perfecto, pero la velocidad es rápida, perfecto, todo, pero necesitas implementar esa otra plataforma. Entonces, si tú estás tú ya tienes una plataforma de Redis o alguno de estos, bueno, te sugiero usarla en lugar de un Kafka. Pero si tú no la tienes ninguna de estas, yo te sugiero usar Kafka. Kafka te puede servir para eso y para 500.000 cosas más. Es súper, súper potente el Kafka, como ya lo he mencionado en otros videos. Puedes manejar con atributos más merge, sí, pero igual no es consistente en multihilo y cluster y no es persistente si es que se apaga el NIFI, ¿no? Después la velocidad es baja, eso es súper malo en el merge. Si tú quieres mantener control con merge, no es bueno porque el merge es lento y a la vez es muy frágil, ¿no? Porque si tú vas a hacer merge de 1.000.000 de registros, por decir, y después tu data crece, y para eso la cola que está previa al merge, donde va a acumular todo, tiene que tener 1.000.000 o más. Tú le has definido 1.500.000, por decir, como máximo de tamaño de esa cola. Resulta que de acá a unos 3 meses creció a 2 millones. El merge ya no funciona. ¿Por qué? Porque se sobrepasó la cola. Entonces es muy frágil respecto al tamaño de la cantidad de data que vas a procesar. Y además no es persistente, porque si tú lo apagas y lo prendes, se perdió lo que se hizo, ¿no? Con los atributos más el merge, ¿no? Report tags sí es otro método que recomiendo. ¿Por qué? Porque el report tags, ¿qué cosa es? Como ya lo mencioné en otro video, es para monitorear el estado de los flujos, las colas, los procesadores, ¿no? Entonces, tú podrías tranquilamente usar el report tags e ir consultando el estado de una cola y simplemente mandar los elementos a esa cola y tú estar evaluando la cantidad de elementos que tiene esa cola y eso automáticamente es un contador. Eso automáticamente es un contador. Yo voy a hacer otro video donde aterrizo este escenario, ¿no? Acá les debo dos videos, una la opción de report tag que estoy recomendando y otra la opción del Kafka. Estas dos me parecen las más recomendables. Si no quieres usar Kafka para tus contadores, podrías tranquilamente usar report tags y ya no necesitas Kafka. Solamente que hay que hacer un flujo un poquito más inteligente para que esto funcione. En otro video lo voy a mencionar cómo se aplica esto, ¿no? Pero en esencia es el report tags genera un archivito tipo JSON con todo el estado del
flujo, de los flujos que tenga ese servidor. Y tú puedes tener un flujo que lea cada cierto tiempo esa información y te evalúe en particular el estado de una cola, y ahí te dice cuántos elementos han llegado a esa cola, y a la vez la cantidad de elementos se convierte en un contador. Si tú quieres contar cuánto flow files han pasado por ahí, simplemente lo envías a esa cola y después cuentas los elementos, ¿no? Entonces eso te puede servir también para saber si ha terminado un proceso, ¿no? Por ejemplo, si el proceso inicialmente tiene 1000 registros, pero resulta que de esos 1000, 100 van a una cola porque fallaron, y los 900 van a otra cola porque resultaron OK, y tú quieres saber si ese flujo terminó. Entonces con otro flujo podrías evaluar esas 3 colas y decir, cuando la cola inicial de input, la cantidad de elementos, sea igual a la suma de las 2 colas de error más éxito, entonces el proceso terminó. Y listo. De esa manera podrías evaluar si un proceso ha terminado o no ha terminado sin necesidad de hacer una configuración especial de los grupos, o lo que estábamos viendo en otra ocasión vía merge. Con el merge también tendrías que reunir otra vez todos los elementos procesados, todos los flow file procesados. Aquí no, simplemente evalúa la cantidad de elementos en la cola. Listo, estas dos son las opciones recomendadas. Entonces podemos decir que el Apache Kafka es una de las mejores opciones, la más estable, ¿no? La más estable de todas, porque te sirve para otras cosas más, no solamente para contadores. Puedes hacer muchos cálculos, puedes tener muchos valores ahí, y esa cola podría evaluarle cualquier otro flujo o cualquier otra plataforma que se pueda conectar a Kafka, ¿no? Entonces, ¿cuáles los detalles para que funcione esa opción de contador en Kafka? Simplemente tu tópico debe tener una sola partición para que no se procese varios a la vez, ¿no? Por más que tengan multihilo o por más que esté en clúster. Pero lo interesante es que por más que sea una partición, la velocidad es aceptable. Más o menos 50.000 mensajes por segundo es muy bueno, o lecturas y escrituras por segundo, ¿no? Entonces soporta multihilo, es persistente, o sea, los dos servidores NIF y Kafka podrían apagarse y levantarse y continúan donde se quedó, ¿correcto? Y es tolerante a fallas. Bueno, como les digo, podría fallar, podría caerse el servidor y funciona. Entonces, esto más o menos a grandes rasgos sería lo recomendable para trabajar en Kafka, ¿no? Trabajar en Kafka a grandes rasgos, supongamos tú tienes tus datos que quieres sumar, ¿no? Entonces, ¿qué quieres acumular? Por ejemplo, ¿no? Lees el nuevo dato de una base de datos X, lees el importe acumulado, por ejemplo, y de ahí le vas a sumar a este señor, ¿no? Y el resultado de la acumulación se lo puedes pasar tranquilamente a la base de datos, o se lo puedes dar al evento, ¿no? Aquí está, ¿no? El evento puede tener un JSON, que recomiendo que siempre tenga un JSON, o casi siempre, porque es lo más recomendable, y de ahí simplemente lo publicas en el Kafka y vas teniendo el acumulador en el Kafka. Ese tópico lo podría leer cualquier otro plataforma, incluido un flujo NIFI, pero podría no ser un flujo NIFI. Entonces, esto es una descripción a grandes rasgos. Ahora me comprometo a explicar esta opción. Esta opción podría explicarla ahora, pero quisiera explicar en otro video para que pueda ser ubicable más rápidamente.
cuando tú quieras buscar el video y no tengas que comerte toda esta información solamente para saber cómo se hace con ReportTax. Voy a hacerlo mejor en otro video, esta opción y esta opción, ¿ya? Para que sea mucho más digerible la información. Bueno, y además el video no sea muy extenso. Bueno, te dejo, aquí concluyo. Y si te ha gustado el video, si crees que es información útil, dale like, comparte y suscríbete a este canal. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu interés y hasta una próxima oportunidad.